Qué privilegio poder compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor. En varias ocasiones el Señor me ha dado que cuando estoy aquí esté con temor y temblor de lo que voy a hablar. Pero ustedes no se imaginan cuánto he estado temblando hoy, verdaderamente. Desde temprano el Señor puso en mí un temblor hasta físico. Y yo creo que el Señor me está hablando en el sentido de que lo que uno habla aquí cuando está en el podio realmente es tan importante y tanta responsabilidad transmitir el mensaje del Señor. Así que le ruego a Él que me dé, que sea Él en mí, que no sea mi voz ni lo que yo me imagino, sino que sea realmente lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y desde que empezó la reunión del día de hoy, Freddy empezó leyendo un salmo, el Salmo 140, y compartiendo con nosotros su testimonio de cómo él tiene una necesidad de oír la voz del Señor en este momento. Y que estaba clamándole, incluso le decía: Señor, por favor, háblame audiblemente. Y después, cuando cantábamos, entre las alabanzas que Julito cantaba, hablaba de esa necesidad personal de cada uno de nosotros delante del Señor y cómo también el gozo que el Señor nos da. Y les quiero decir, eso me conmovió mi corazón, porque el Señor me dio un tema que se llama confianza, gozo, fortaleza y paz. Y es la carta de Pablo a los filipenses, pero que es una carta de Pablo también para nosotros, y que hoy el Señor me la pone para predicarles a cada uno de ustedes, amados hermanos. Esta carta la escribió él no en el mejor de sus momentos de su vida, la escribió estando preso, y no en una prisión de VIP, de buenas, sino que en una prisión difícil para él, y desde ahí les escribe a estos amados hermanos. Concluyendo, empezando, son solo 4 capítulos, pero al concluir la carta, en el último capítulo, él inicia con una expresión: así que, como quien dice, bueno, hasta aquí llegamos, pero todo lo que les he dicho tiene una conclusión. Hay una conclusión a todo lo que les he dicho. Hermanos míos, él está escribiendo a gente que conoce de cerca, a gente que no son desconocidas para él, con quienes ha convivido en algunos momentos, que los conoce y son cercanos a su corazón. Y mis hermanos, hoy el tema no es para desconocidos. Ustedes son hermanos míos, amados, cercanos a mi corazón. Incluso tengo aquí a mi esposo y a nuestros hijos. Son muy cercanos a nosotros. Y son amados y deseados. Ustedes no son cualquier cosa, mis hermanos. Son amados. Amados por el Señor y amados por nosotros. Y en especial por mí, porque hoy me toca hablarle a mí, a mis hermanos. Son amados, son deseados. Y él dice, producen gozo, incluso son una corona. Pero hay una exhortación también. Es tiempo de pararnos firmes en el Señor. Es tiempo de que cada uno que hemos oído el mensaje del amor del Señor, ciertamente es un mensaje de amor, pero es un mensaje tremendo, mis hermanos, porque el mensaje de la cruz es que Cristo Jesús, el Dios de la eternidad, bajó a este mundo y pagó tu vida para que tú regreses a la casa de Él. Y ahí decía Julito, estoy seguro, estaba tomando una parte de esta carta Julito cuando dijo que va a concluir su obra en nosotros. El Señor, si la empezó, tiene un propósito: llevarla a buen fin. Pero los que tenemos que estar conscientes de eso somos cada uno de nosotros. Manténganse firmes, concluye Pablo.
Y lo mismo es para hoy, es exhortación. Y nos vamos al primer capítulo, porque ahí vamos a empezar. Y el Señor nos habla, este mensaje que fue escrito hace 2000 años, más o menos, es un mensaje para hoy, para usted que está sentado aquí. No para su vecino ni para el que no vino, es para mí, por favor. Para mí que estoy predicando también. Y este mensaje está dirigido a los santos, no porque usted sea alguien que no tiene mancha y que es inmaculado y que ya es perfecto. Los que estaban recibiendo esta carta y van a ver, reciben una instrucción de Pablo y de lo que él veía que esa congregación necesitaba. Pero somos santos porque Cristo nos apartó del mundo. Porque Cristo nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos trajo a la existencia para que escucháramos el mensaje de salvación y para que pudiéramos regresar a su casa. Él nos ha apartado, pero Él no está ciego y sabe que en nosotros hay mucha obra que hacer todavía. Es para los que están aquí hoy en Guatemala, en esta congregación, y es para los que tienen un papel de liderazgo y para todos los demás que somos siervos. Los que van adelante también, por eso es para mí, porque el Señor me está hablando a mí hoy a través de este tema. Y empieza Pablo diciendo: doy gracias. Mis hermanos, yo doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que hoy está aquí, a cada uno de los que nos están escuchando desde su casa, que me estoy acordando de ustedes. Me acuerdo de Vivi, de Ana María, de Olguita, que hoy no está aquí. ¿Quiénes se acuerdan de ellas? Amén. Nos acordamos de ellas en nuestro corazón y damos gracias porque ellas tienen un común sentimiento de evangelio con nosotros. Ellas son parte de nuestra familia espiritual. Y así como me acuerdo, hoy me acordé de ellas, otro día me acuerdo de otras personas que no están aquí, pero que son parte de nuestra familia espiritual. Y doy gracias por ellas de que fueron alcanzadas por el Señor. Y doy gracias por ellas de que siguen perseverando en el Señor. De que tenemos un evangelio común. La buena noticia del evangelio ha llegado a nosotros. Y aquí está donde lo que decía Julito. Pablo decía, y yo lo repito conmigo, yo estoy persuadida, estoy segura que Dios, mi Padre, no nos va a dejar a mitad del camino tirados. Estoy persuadida, dice él, que Él que comenzó en nosotros, que Él que nos llamó a la vida, no nos va a dejar en el camino, sino que está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para llegar y alcanzar la meta final. Amén. Y esa meta es la perfección. Miren, nada más y nada menos. Así que si usted está aquí es porque usted no ha llegado a esa perfección. Porque nos falta bastante, ¿verdad? Pero el Señor sigue obrando. Él tiene esa meta y la va a perfeccionar. Ahora el asunto es si usted quiere que Cristo haga esa obra en usted. Reconocer las necesidades que tenemos, aún cuando han pasado más de 40 años de conozco al Señor. Hoy estoy más consciente que cuando empecé el camino de lo que me hace falta. Cuando conocí al Señor, yo me llené de gozo. Vivíamos en ese entonces en Escuintla, en una finca. Y enfrente de mi casa había un gran campo. Y allá lejos en el campo había un gran árbol de zapotes. Me acuerdo que toda la vida se me hacía agua la boca porque no se podían alcanzar de tan alto que era. Y entonces estábamos ahí, yo jalaba mi mantita y me iba abajo del árbol, la ponía y ahí leía la Biblia y ahí cantaba y ahí oraba con el Señor. Y yo me sentía que era la predilecta del Señor. Yo decía, de plano que hasta el fin que llegó el Señor a su hija predilecta. Pero después me enteré que todos los demás también se sentían predilectos del Señor. Pero qué bonito, qué sentimiento más precioso es el que el Señor nos da a cada uno cuando nos alcanza. Verdaderamente nos sentimos como que no hay otro. Y así me hacía sentir el Señor, como la única, la escogida, y lo soy. Pero resulta que tú también. Tú eres amado, escogido, deseado, con todo su corazón. Y un día, un amigo en el Señor que nos instruyó mucho, me acuerdo que él hacía
referencia al salmo que leyó Freddy. Decía: tú me sacaste del fango cenagoso. Y yo les pido que ustedes se imaginen eso. ¿Cómo estaban cada uno de ustedes cuando fueron encontrados con el Señor? Metidos dentro de un pozo de fango cenagoso. Ese fango cenagoso era el pecado que nos envolvía, lo teníamos metido en la cabeza, en los ojos, en las orejas, por todo nuestro ser. Y ahí llegó el Señor Jesucristo, y de Él viene la fe, no de usted, mi hermano. Usted no tenía ni siquiera la capacidad de creer porque estábamos muertos. Así dice la palabra. Entonces usted no tenía esa capacidad. Fue Él el que le dio la capacidad de hacerse así, miren, y quitarse y poder ver y tener una pequeña luz. Y el Señor lo agarró, lo levantó y dice Colosenses, lo trasladó del poder de las tinieblas, porque el diablo no es un rey, el diablo tiene un poder. Y sí, es un poder grande, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos sacó, nos trasladó de ese poder y nos puso de pie en el reino de su Hijo amado. Ahora, usted está aquí, pero resulta que lo único que le quitó el Señor cuando lo sacó fue ese exceso de fango que tenía sobre los ojos. Gracias a Dios que yo solo tenía ojos para verlo a Él, porque si me hubiera visto a mí misma, ahí caigo muerta otra vez. ¿Me están entendiendo? Porque el Señor en ese primer encuentro no nos da la visión de lo que hay en nosotros y lo que Él tiene que obrar y lo que Él tiene que transformar, porque no aguantaríamos. Lo vemos a Él y es tan perfecto, tan grande su amor, tan precioso, que le decimos: sí, Señor, aquí estoy, llévame. Y como les digo, me sentía privilegiada. Pero yo no tenía este conocimiento de toda la obra que Él tendría que hacer en mí. Hoy en la mañana hablábamos con Ángel en el desayuno de cómo en el caminar con el Señor, cuando ya hemos pasado algunos años y de repente el Señor nos permite ver algo de nuestro carácter o de alguna falla que hay en nuestro corazón, hoy ya no es lo mismo que hace 40 años. Si estamos igual, estamos re mal, mucha. No, yo sé que hemos caminado, pero hoy las pequeñas, medianas faltas que aún hay en nosotros y que el Señor pone su luz ahí, nos deben de doler con intensidad, porque nos damos cuenta de que ofenden al Señor y que lo hacemos. A veces me sucede a mí que estoy en una situación del diario vivir y de repente se me va una respuesta altiva, grosera, y en el momento viene la luz del Señor y a veces ni me paro, sino que sigo, estoy tan enardecida y después me siento tan avergonzada delante del Señor. Pues yo les comparto de esto que me pasa a mí, pero tal vez a usted le pasa otra cosa parecida. Gracias al Señor que tenemos en Cristo Jesús un abogado, dice, y que si pecamos podemos ir confiadamente ante Él, que nos conoce y que sabe nuestra debilidad y que ha derramado su sangre para que seamos perdonados y seamos limpios. Así que con esto, más que nada, estoy segura, como dice Pablo aquí, que Él va a terminar su obra, porque Él lo desea, Él lo anhela. Todos, no hay uno aquí que no sea participante de la gracia de Dios. Todos participamos de la gracia. Pablo estaba en la cárcel y ahí estaba con gracia y le estaba escribiendo a los que estaban en Filipos y también llenos de gracia. Pero ¿saben qué? En Filipos, Pablo empieza orando por ellos. Y en el capítulo 1, del 9 al 10, leemos lo que él pide para sus hermanos amados, deseados, que son su gozo y su corona. Y les dice que el amor de ustedes desborde. Entonces quiere decir
que esos sus hermanos que eran su gozo y su corona, pues les faltaba amor, creo yo. De hecho, más adelante él menciona a dos hermanas que se estaban disgustadas, que no se ponían de acuerdo, y le dice a otro que por favor vaya y que interceda con ellas y que vea que se pongan de acuerdo. Eso quiere decir, mis hermanos, que entre nosotros pueden haber disgustos, pueden haber momentos de desacuerdo, pero ¿saben qué? Estamos intercediendo constantemente porque nuestro Padre quiere que en nosotros desborde su amor. No quiere que nos quedemos en lo pequeño, sino desbordar quiere decir que se rebalse y que los otros lo puedan recibir y que los otros lo puedan sentir, ese amor de nosotros. Y que sigan creciendo. Aquí tengo hermanas que me llevan algunos años en el camino del Señor, pero todavía están aquí. Todavía tenemos que seguir creciendo. No hemos llegado a la meta. Debemos de seguir creciendo en dos cosas principalmente: en el conocimiento de Cristo, en su grandeza, en su amor, en lo que Él quiere de cada uno de nosotros, en la relación personal con Él. En conocimiento no es solamente aquí en la cabeza. Por supuesto, si leo la palabra de Dios tengo que usar mi intelecto, mi razonamiento, que son las herramientas que el Señor me da. Pero lo que yo voy a recibir no se queda aquí, porque el conocimiento de Dios, el conocerlo a Él y a su enviado Jesucristo, es una cuestión de relación. La vida eterna no es cuestión de tiempo, mi hermano. Fuera del tiempo, del espacio donde nosotros vivimos, de este sistema solar, no hay tiempo. El tiempo es algo que nos sirve a nosotros para ver y contar nuestros días. Pero nosotros estamos llamados a la eternidad. En la eternidad donde el asunto es cuestión de relación. Porque conocerlo a Él y a Jesucristo su enviado, dice Juan en Juan capítulo 17, es la vida eterna. 3:17, perdón. Ay, no estoy bien, si es 17:3. Se me cruzaron los cables. Así que quiero que crezcan en esa relación, en ese conocimiento y entendimiento, porque a mayores cosas vamos recibiendo de Él, nuestra capacidad de comprensión y entender quién es Él y lo que sea para nosotros es mayor. Me recordaba esto cuando David en uno de los salmos dice: tus mandamientos son como una delicia, son como una miel para mí. Y creo que eso me afectó a mí en ese momento cuando leí la primera vez, porque a veces sentía que los mandatos del Señor son como muy difíciles de cumplir, imposibles diría yo. Pero resulta que cuando uno va caminando en el camino del Señor y lo va conociendo a Él, uno entiende que todo lo que pide el Señor no es porque a Él le haga falta que yo sea obediente, ni siquiera que cumpla ninguno de los mandamientos. El que lo necesita para su propia bendición soy yo, porque el que es libre cuando obedece es uno. Así que dice él: solamente pido que se comporten como es digno del evangelio de Cristo y que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Miren, mis hermanos, qué oración la de Pablo. Yo le pido a Dios que ustedes se porten bien, que sean dignos delante del Señor y que estén firmes. ¿Por qué tiene que Pablo estar pidiendo eso? ¿Por qué tenemos nosotros que ponernos en esa posición, mis hermanos? Porque la carne es débil. Porque no estamos en un momento tan fijos en el Señor y de repente volteamos la mirada y cualquier cosa nos hace tambalear. Y dejamos de verlo a Él y ponemos nuestra mirada en las circunstancias y dejamos de estar firmes. Y más, dice, tienen que estar así, tienen que estar firmes para combatir juntos, unánimes juntos. La vida cristiana es un combate, mis hermanos. Mientras estamos aquí, estamos en una lucha constante. Los problemas en nuestra casa, las situaciones económicas, los problemas de relaciones interpersonales, son batallas a causa del corazón engañoso y perverso que tenemos, a causa de esa iniquidad que está adentro de nosotros.
Queremos echarle la culpa al diablo de todo. Pues sí, es un enemigo que está ahí, que nos quiere estar todo el tiempo troceando y metiendo la zancadilla. Pero mis hermanos, el mayor enemigo es usted mismo, ese yo viejo que está en nuestro corazón, que nos trocea constantemente. Y si no tenemos esa conciencia de que la vida cristiana es un combate a muerte, mis hermanos, con usted mismo, tiene él que crecer. ¿Y usted qué? Yo tengo que menguar. Y ese menguar, mis hermanos, es una lucha de todos los días. Morir a mi propio yo, a mis deseos, a mis sentimientos, a mis propios propósitos y dejar que haga él la obra. Esa es una batalla. Y ojalá le pudiera decir a mi carne, carne fuera. No la puedo echar fuera. Al diablo sí, al diablo en el nombre de Jesús le digo fuera y te callas, y él tiene que doblar sus rodillas y obedecer. Pero esta carne que está en mí, yo la sujeto a Cristo Jesús y él me da la gracia para hacerlo. Y si vuelve a venir el pensamiento, la vuelvo a decir, como decíamos, un ejemplo de vida cristiana victoriosa: Chucho, échese. Sit. Hoy dicen así los que entrenan perros, ¿verdad? Sit. Y el perrito al principio no hace caso. Sit. Y sit hasta que hace caso. Entonces cuando ya hace caso, uno le pone un pedacito de pan y el perrito feliz se come el pan. Y después uno le enseña otras cosas, ¿verdad? Que no debe hacerse dentro de la casa. Qué listos que son los perritos. Y nosotros debemos aprenderle sit. En español, échese. Eso es el punto, ¿verdad? Porque estamos en ese combate. Ahora, esta carta de Pablo habla de gozo y de motivos. Y este gozo, dice Pablo, les dice: yo estoy contento aquí en la cárcel. Tengo gozo. Pero ¿sabe qué? Complétenlo ustedes, por favor. Llénenme de alegría, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren qué difícil es esto. En la iglesia de hoy, no vamos a hablar la que está de la puerta de Josué para afuera. Hasta entre nosotros es difícil sentir lo mismo. ¿Verdad que sí? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos tan individualistas. Y dice, fíjense que Pablo dice que los filipenses, Pablo los amaba con todo su corazón y como que no les hacía falta nada. Pues entonces, ¿para qué les dijo esto? Si ellos ya habían llegado, no habían llegado a la meta. Y él, como pastor que era de estas ovejas, le dice: no hagan nada por contienda, ni con contienda, ni por vanagloria. Todo su trabajo, todo lo que ustedes realicen, todo su esfuerzo como padres, todo su esfuerzo como hijos, todo su esfuerzo en su empresa, todo su esfuerzo dentro de la iglesia, mi hermano, no es por contienda. ¿Quién es mejor, papá o mamá? A veces pensamos, ¿quién de los dos seremos mejor padre? ¿O quién de los hijos es el mejor hijo? No se trata de eso, mis hermanos. Qué vanagloria. Sino que antes bien, con humildad y estimando usted al otro como mejor que usted mismo. Y aquí es donde entra, cuando lo vemos en general, nos perdemos. Usted estima a su cónyuge más que a usted mismo. Usted estima a sus hijos más que a usted mismo. Usted, hijo, estima a sus padres más que a usted mismo. Entre hermanos. Este es un llamado a esto que el Señor quiere todavía quitar de nuestro corazón. Esa contienda, esa vanagloria, el vernos superiores a los demás y mejores en tantas cosas. Tal vez usted tiene algunos dones que son mejor que otros. Gloria a Dios por eso. Porque usted tiene una mejor manera de servir en un área. Pero usted es deficiente en otras áreas que el otro no tiene. Y estímelos como superiores a usted mismo. No mire por lo suyo propio. Piense en el otro antes que en usted. Y llega a esta parte Pablo.
en el capítulo 2, donde pone de ejemplo a Jesucristo. Siempre oímos ese mensaje, pero yo no voy a hablar hoy de lo que hizo Jesús, sino que cómo lo que Él hizo nos debe afectar de tal manera a nosotros que nosotros nos despojemos de ese yo mismo. Él ya lo hizo. Él dejó su gloria y Él ya vino y vivió como hombre entre nosotros sirviendo, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Aún en los momentos en que su palabra se escuchó en el templo con dureza, Él estaba sirviendo a su pueblo y sirviendo sobre todo a su Padre. Cuando sanaba, estaba sirviendo al necesitado. Así que Él se despojó. Hoy me tengo que despojar yo de mí misma y tomar forma de siervo. Bajar a los pies de otro. Y eso, mis hermanos, me estoy predicando a mí misma. Pablo al final dice: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero dejo de estar mirando para atrás y voy a mirar para adelante, porque quiero llegar a esto. Quiero doblegar mi corazón delante del Señor y que Él sea el rey de mi vida y llegar a esa obediencia. Oí ayer a un hermano que predicaba que hoy tenemos una iglesia que en realidad no tiene el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si meditáramos en la obra de Jesucristo, el precio tan alto que pagó, nuestra vida sería totalmente diferente. Estaríamos más dispuestos incluso a la muerte. Este martes, cuando daba la clase trabajamos con las mujeres, había una pregunta y decía: ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por Jesús? Y miren, cuando le preguntan a uno eso, yo primero se queda uno callado pensándolo, ¿verdad? Y luego a veces uno, bueno, pues sí va, porque uno empieza a pensar, y si hay tantos, y sí, pero en la vida diaria a veces no estamos dispuestos a dejar nuestra razón y decirle al otro que tiene la razón, porque yo quiero seguir teniéndola. Eso no es dar su vida. A veces el Señor Jesús lo que le está pidiendo es: cállese. Y usted no se puede callar. Bueno, si me pasa solo a mí, ojalá. Pero Jesucristo murió y fue, después de que bajó, fue enaltecido para que toda lengua confesara que Jesús es el Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se rebaja hasta lo último, el Señor Jesús lo levanta y lo enaltece. No delante de los hombres, porque delante de los hombres no importa los premios. Pero Él nos va a poner una corona. Y hay una corona y hay una piedrecita que dice su nombre, que usted es especial. Pero para llegar a eso nos tenemos que morir, mis hermanos. Cada día. Así que el reto de hoy es este: ocúpate en lo que el Señor te ha dado. Tu vida en Cristo, ese regalo de la salvación, es lo más maravilloso que hay. Porque sin eso no tenemos nada. Aunque tengamos todo en esta vida, si no tenemos a Cristo, somos los más desdichados de los hombres. Pero si hemos recibido la verdad de Cristo, entonces somos más que victoriosos en Él. Hoy recordaba los últimos temas que hemos recibido estas semanas, y todo, uno a veces como que no lo puede ver, pero el Señor me ha dado a mí una mente que puedo enlazar verdades. Y me recordaba de la prédica en la que hablaron de Agar, que Agar fue al desierto y se le apareció un ángel del Señor que le dijo que su nombre es El Roy. ¿Se recuerdan? El Dios que ve. Y él le habló, pero lo que no nos dijeron fue el contexto en que estaba ese Dios que ve.
Ese contexto está en Génesis. Cuando Agar sale huyendo de Sara, porque resulta que Sara, cuando le da a Dios la promesa que va a tener un hijo, y como no ve que se cumpla rápido, ella dispone a arreglarla a su modo. Y entonces le da por mujer a Agar, que era la esclava, a su marido. Resulta que Agar aparece embarazada y Agar, la egipcia, entonces empieza a sentir la mamá de los pollitos, porque va a ser la que va a tener el hijo de Abraham. Y entonces la esclava empieza a despreciar a Sara. Y Sara se pone muy disgustada y va con Abraham y se queja. Abraham no tenía nada que ver. Primero, Abraham sí tuvo que ver en el sentido de que oyó a su mujer cuando no debía haber escuchado. Debía haber dicho no, porque el hijo no es por medio de una esclava, es contigo y vamos a esperar. Pero no. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo hombre, aunque es el eterno creyente, el amigo de Dios, el gran Abraham, era un hombre. Y no hizo lo que debía en ese momento. Y a causa de eso vinieron esos problemas. Y entonces viene Abraham y se quita el problema, se lava las manos. Haz tú lo que quieras, le dice a Sara. Haz tú, porque es tu empleada. Y entonces Sara, como estaba bien enardecida, la saca y la echa del campamento. Entonces Agar va huyendo. Ese es el contexto. Agar va huyendo de una situación de injusticia. Pero Agar va huyendo porque quien creó esa injusticia fue ella misma, por su orgullo, por su altivez, porque no supo ocupar su lugar en ese momento. Era sierva de Sara. ¿Sí o no? Y eso la llevó a unas circunstancias nada deseables. Pero ahí, aunque ella era culpable, aunque ella se lo había buscado y esas eran sus consecuencias, ahí estaba el Roy, el Dios que ve. Pero imagínense, el Dios que ve también habla. Y el Dios que ve, el Roy, le dice: regrésate y ponte mansa bajo tu ama. Humíllate. Regresa a servir a la que te ha tratado mal. A veces solo leemos la oración y la pasamos volando, porque no queremos considerar esas palabras. Yo no sé si alguna vez le ha dicho a usted el Señor: regrésate y ponte humilde. Y con un nudo aquí y otro por acá, y con los pies, con la cola arrepentida, como decía el Chavo del Ocho, como el chucho arrepentido, con la cola entre las patas. Aquí vengo, ¿verdad? Bueno, no me imagino cómo regresó la pobre Agar. No solo de estar con hambre, con sed, toda chuca del desierto, y encima tener que decir: por favor, admítanme de nuevo. El Señor me mandó de regreso. Ocúpate de tu salvación. Tal vez si Agar se hubiera quedado en el desierto, ahí se muere. Pero ese ocuparte de tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ti está produciendo el querer y el hacer. Aún cuando estás hundido, aún cuando te sientes que no te puedes levantar, de repente oyes y dices: auxilio, perdón, dame gracias, Señor, porque no te sale otra cosa. Y ahí, bueno, Pablo les dice, y yo se los digo: si ustedes son hijos de Dios, nuestra vida tiene que reflejarlo a Él. Y por eso la murmuración tiene que ser echada fuera de nuestras bocas. Estar dejando de quejarnos de los demás, sin nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación perversa, maligna, malvada. Vaya usted y prenda la televisión un rato
y va a ver lo que hay en el mundo. Y ni tiene que prender la televisión. En las calles, en nuestras plazas, lo vemos. Pero nosotros somos llamados a hacer luz. A veces no tenemos ni que salir a la calle. En nuestras casas, en nuestras familias. Esa luz no solo se predica con la boca, se predica con la manera en que vivimos nuestras vidas. Y entonces dice el Señor aquí, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual cada uno de nosotros, mis hermanos, tómalo porque es para ti, tú resplandeces con la luz de Dios. La semana pasada hablamos del ojo maligno. Nos hablaron, pues no hablamos, sino que nos hablaron del ojo maligno y del ojo que tiene luz. Mi hermano, tu ojo ya tiene luz. Si Cristo vino a tu vida, Él es la luz, Él es la vida, Él es la verdad. Tu vida tiene luz. Tú sabes dónde hay que poner los pies, porque la luz es para no tropezar en el camino. Tú tienes luz y debemos de dar esa luz y no esconderla. Ahora aquí hay una palabra que está con rojo. Por favor, subráyala tú si me estás siguiendo en la lectura. Es en Filipenses 2, al final del 16, dice: esto se puede hacer cuando estamos asidos de la palabra de vida. Mis hermanos, eso no quiere decir que usted tiene que andar con la Biblia e ir por todos lados así. Aquí está asido de una Biblia. La Biblia es un libro o una colección de libros, pero de quien tenemos que agarrarnos es del que es la palabra de la verdad, que está aquí escondido, que es Jesucristo. Asidos de la palabra de vida, es eso, pero a Él se le conoce a través de las escrituras, a Él se le conoce a través de la oración. Asidos de Jesucristo, que es la palabra de vida. Sin Él es imposible. Así que mis hermanos, estén contentos. Ya les hablé un poquito de lo malo, ¿eh? Pero estén gozosos, estén contentos, mis hermanos. Y ¿saben qué? No me es molesto estarles repitiendo esto, porque para ustedes es seguro. Cuando una y otra vez venimos cada domingo y escuchamos la palabra del Señor, eso nos afianza en el Señor. Nos da nuevas fuerzas. Hay otros hermanos que han recibido una luz especial y que cuando la predican, tocan nuestro corazón. Y decimos: ay, yo no lo había pensado así. Por eso es que predicamos todo el tiempo la palabra de Dios. En las coinonías, cuando compartimos, a veces yo no tengo todo, pero una hermana dice algo, otra dice otra, y todas nos llenamos de la palabra del Señor. Y ciertamente, mis hermanos, aquí no es el último lugar donde estamos. Pablo dice en este capítulo que él ha estimado todas las cosas que tenía antes como una pérdida, que ya no le interesa. Y él se estaba refiriendo a que él era un gran conocido de los círculos sociales en que vivía. Pablo había sido educado en la escuela de Gamaliel, un gran maestro. Además era un benjaminita, ¿verdad? Benjaminita, pero se sabía la ley de la punta de la lengua, y además era perseguidor de los que se oponían a la palabra de Dios. Tenía muchas cosas que los judíos se consideraban un fariseos. Y él dice: bueno, pues ya llegué a la conclusión que nada de eso es valioso. Ahora, para ti, ¿qué es lo que ha sido tan valioso en tu vida? Haz tú tu cuenta, haz tú. Es valiosa mi casa, es valioso mi carro, es valiosa tal cosa, mi buen nombre. Que usted, cada uno tenemos que hacer la lista, y esa lista es la que tenemos que decir: bueno, todo esto me daba algún lugar, alguna importancia, pero esto, a cambio de lo que he recibido en Cristo, no es nada. Si lo tengo, gloria a Dios, y si no lo tengo, pues también. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte, ganancia. Porque al fin habré llegado a donde tengo que llegar.
Por eso Pablo lo dice así. Morirnos no es pensar en la tumba. Morirnos es pensar, al fin llegué a la meta anhelada. Y para llegar a la meta anhelada, primero se tiene que morir yo y después me tengo que morir otra vez yo, el cuerpo físico. Pero decía también ese mi amigo que a veces nos aconsejaba que tal vez íbamos a estar en la caja y ahí iba a estar alguien diciendo yo. Ojalá que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Que no, que ese yo está bien muerto cuando lleguemos. Prosigo a la meta. Mis hermanos, qué lucha la que tenemos. Tal vez no lo había visualizado, pero qué lucha la que hay todos los días en mi vida. Pero ¿saben qué? Igual que Pablo, me levanto y aquí estoy hoy por la gracia y misericordia de Dios, temblando para subirme aquí de lo que tenía que hablar. Prosigo a la meta. No me quiero quedar a mitad del camino. Prosigo a la meta, a ese premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús, que no es que me vaya todo bien en la vida. El supremo llamamiento es Él, y que estar con Él y gozarme de Él. Y mientras estoy aquí, Él me da respuestas, Él me ayuda. A veces no, a veces se sana el enfermo por el que oramos, otras veces no se sana. Y uno pregunta, ¿qué pasa? Pues porque en todo interviene Dios para bien. Esa es la seguridad que tenemos, que cuando nuestro Padre no cambia las circunstancias de una situación particular, Él tiene algo que está trabajando en nuestro corazón que necesita morir. Porque nuestra ciudadanía no es quedarnos aquí en la tierra. Aquí estamos de paso. Y lo mejor es caminar con maletas ligeras. Con Ángel alguna vez hemos dicho, ¿y si nos vamos de viaje a tal lado? Ay, me dice Ángel, pero eso de andar jalando la maleta y tener que subirse y tener que bajarse, ya no tenemos ánimo. Eso estaba bueno cuando teníamos 20 o 25 o 30 o 35. Pero ahora lo que queremos que es irnos a un hotel todo incluido y sentarnos en la playa, ¿verdad? Pues mis hermanos, aquí nada que ver con nosotros lo que dice Pablo. Proseguir a la meta. No hay hotel para irte a la playa de 5 estrellas. Tienes que caminar, porque aquí no nos podemos quedar cómodamente, sino que es ir para adelante, luchando, combatiendo, estando firmes en lo que creemos, recordando. Por eso la prédica se llama firmeza, gozo, confianza, gratitud. Son palabras que vienen de Él. La confianza es fe. No puede haber fe sin confianza. Los demonios, dice la palabra, creen y tiemblan, pero no porque tengan confianza. Creen y tiemblan porque saben que Jesús es verdaderamente el Rey de Reyes y saben que con Él no pueden y se tienen que doblegar. Eso no es fe, pero creen. La fe va más allá. La fe es la seguridad que aquel que nos amó, nos ama hasta el final y que va a dar todo de sí para hacer lo que tiene que hacer y que me invita a que siga adelante. Esa confianza, mis hermanos, es la que llevó a Pablo a decir, así que, mis hermanos, después de todo lo que les esté hablando, miren, hermanos míos, estad firmes. Regocíjense, dejen de estarse quejando de las cosas. Otra vez se los dijo, regocíjense. El versículo 5 dice, sean amables, que todos los conozcan como gente gentil, amable. Y a veces todos nos conocen como gente peleonera o reclamona. Por nada estéis afanosos. Qué difícil este versículo. Nos levantamos y hace unos 4 semanas, tal vez más, estaba orando con el Señor. Y entonces le pregunté, Señor, háblame, ¿qué quieres de mí? Y me dijo algo que pasé muchos días dándole vueltas en la cabeza. Porque me dijo, ¿por qué estás corriendo tanto? Solo eso me dijo. Y yo me quedé, pero yo estaba queriendo así como un mensaje subliminal, maravilloso. Y lo que me pregunta es que ¿por qué corro tanto? Y entonces me puse a pensar y he estado pensándolo mucho y dándole vueltas. Me levanto y todo el día tengo tanto que hacer.
Como que si trabajar todo el día fuera todo. Y si no tengo que hacer, me busco qué hacer. Y si voy en el carro, voy desesperada por llegar, aunque no tenga que llegar a ningún lugar a tiempo. No sé si le pasa, pero el tráfico es como, yo quiero llegar ya. Ay, ¿por qué no se quitan del camino? Pues a mí particularmente el Señor me habló y me dijo, ¿por qué corres tanto? ¿Qué prisa tienes? Y hace unos días, pues empecé a hablarle de eso al Señor y entonces me recordó, Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, pero lo que necesitas es estar sentada conmigo más tiempo. Escoge la mejor parte. Por nada está afanosos, ni por el tráfico, ni por tus problemas personales, ni por los problemas de otros, porque a veces no estoy ni preocupada por los míos, estoy preocupada por los de otra persona que me llamó y me dijo un montón de cosas que le están pasando. Y entonces me pongo a tuto todo lo que me dijo, como que yo puedo arreglarle algo. Pero él había entendido cuál es la respuesta. Para no estar afanosos, es ir a los pies de Jesús y decirle, no puedo ni conmigo ni con lo de los demás. No soy el juez de los otros, si no me puedo juzgar ni a mí misma. Necesito quietarme y Señor, te presento esto, esto y esto. Y clamo tu gracia para esto y esto y esto. Y de verdad es una receta maravillosa. Porque cuando me levanto de ahí, viene una paz que yo digo, ¿cómo puedo estar tan tranquila? Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Porque el problema a veces sigue y sigue y sigue y no se compone. Y no es que a mí ya no me importe, no es eso. Es que he encontrado que en el Señor tengo descanso. Porque Él sabe lo mejor para mi vida, Él sabe lo mejor para la vida de tus hijos, Él sabe lo mejor para la vida de los que están a tu alrededor, para las circunstancias. Firmes, gozosos, sin afán. Es lo que el Señor quiere para tu vida. Y este es solo un resumen que lo voy a pasar. Bueno, sí tengo el tiempo. Voy a verlo aquí. Lo que hemos visto es que somos santos, que tenemos un mensaje común, que somos hermanos amados, que estamos llamados a orar los unos por los otros para aliviar la carga, que debe haber en nosotros amor, conocimiento de Dios y entendimiento de sus verdades. Y que el gozo, mis hermanos, en la vida no es un sentimiento, no es como usted estar lleno de alegría, no, el gozo es primero es un fruto del Espíritu Santo y luego es una actitud de vida, aún en medio de las circunstancias difíciles, poder caminar con gozo y no con la cara empurrada. Y luego dice, vivir el día a día, viendo a los otros mejores que yo, sabiendo que tenemos una meta que no hemos llegado todavía, pero lo importante es el enfoque que tengamos de la vida. Todo esto es el mensaje, pero principalmente nuestro enfoque final. Nuestro enfoque debe de ser en Él. Él es todo lo verdadero. Cuando Pablo dice pensad en esto, está diciendo pensad en Jesús, porque Jesús es la verdad. Él es todo lo verdadero. Él es lo honesto. Él es el justo. Él es el puro, el amable, el de buen nombre, en el que hay toda virtud. Y si hay alguien digno de alabanza, en el pensar. Nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Él es en el que deben estar, lo dice Hebreos también, fijos los ojos en Jesús. Porque sin Él, sin verlo a Él, sin oírlo a Él, no podemos caminar. Si nosotros nos soltamos de Él, estamos perdidos, mis hermanos. Así que fijo los ojos en Jesús, porque en Él es en quien está la victoria. Y esta cita tan conocida y que la repetimos tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resulta que el que lo estaba diciendo estaba preso.
¿Qué es todo lo puedo? Todo lo que les leí anterior. Yo puedo ser amable en Cristo. Yo puedo controlar mi mal carácter en Cristo. Yo puedo perdonar al otro solamente con Cristo. Yo puedo detenerme en esta agitación de la vida en Cristo. Lo puedo porque Él vive en mí. Y Cristo en mí, esperanza de gloria. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, mis hermanos. Y por favor, un aplauso para el Señor Jesucristo. Él merece toda gloria. Gloria al Señor. Él es mi fortaleza. Y termina Pablo diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Jesús me recordó esta cita y con ella termino, mis hermanos, de la vid. Jesús, poco tiempo antes de partir, reúne a los cercanos a Él, que sabe que viene una etapa de lucha tremenda. Los primeros cristianos, mis hermanos, Jesús les dijo: si esto me hacen a mí, a ustedes no les va a ir muy bien también en esta tierra. Resulta que la mayoría de los apóstoles y discípulos sufrieron persecución y murieron como mártires. Jesús no se los dijo en ese momento, porque estaban jóvenes, porque todavía no tenían todo. Necesitaba venir el Espíritu Santo a afianzarlos en la verdad, pero les dijo: no se separen de mí. Cuando leemos la vid, es Jesús diciendo: permanezcan unidos a mí. El que permanece en mí da mucho fruto. Y en el versículo 11 Jesús les dice: les he dicho todas estas cosas para que tengan gozo, para que se mantengan firmes, para que no estén atribulados y tengan paz, para que en ustedes esté y haya una plenitud de gozo. Vamos a orar, mi hermano. Pidámosles al Señor que lo que hoy hemos oído vaya más allá de nuestra cabeza y baje a nuestro corazón y nos lleve verdaderamente a una respuesta y sobre todo a la gratitud al Señor, confiados en medio de la circunstancia que tú estás pasando, ese problema que tienes, esa lucha que tienes contigo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy doblamos nuestro corazón ante ti. Nos humillamos ante ti, reconociéndote como el único Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y aquí estoy yo, Señor, delante de ti, que no tengo nada que ofrecerte. Aquí estoy, Señor, viendo mi necesidad tan grande de ti. Yo quiero que tú reines, Jesús, en mi corazón. Que tú controles toda mi vida, mis pensamientos, mis emociones. Que tu luz brille, Jesús. Dame la fuerza para correr la mía que me queda por delante. Dame esa gracia, Señor, para enfocarme en tu mirada. Quita todo aquello que estorba, que escuche tu voz, Señor. Me aquieto en tu presencia, Señor. No hay ningún afán en ti, Señor. Tú eres mi reposo, tú eres mi descanso, Señor. Maravilloso Jesús. Maravilloso, Señor.